Vieja metiche, ya te dije 1000 veces que no vengas aquí sin avisar. Apestas a cocina barata y espantas a mis clientes. Esas fueron las palabras que me recibieron cuando crucé la puerta de mi propia pastelería. Las palabras de mi nuera, Valeria, las dijo en voz alta, con su dedo perfectamente manicurado, apuntando directo a mi cara, frente a la señora Montserrat Villanueva, directora de eventos del hotel más importante del centro histórico de Guadalajara, la mujer que yo misma había invitado esa tarde con la esperanza de firmar el contrato de repostería más grande en los 30 años de historia de la dulce herencia. Valeria pensó que me iría llorando como siempre. Se equivocó. Mi nombre es Carmen. Y si retrocedo apenas 15 minutos antes de ese momento, todo todavía tenía esperanza. Era un jueves de marzo, uno de esos días en que el sol de Guadalajara cae perfecto sobre las bugambilias y el aire huele a tierra mojada y a vainilla. Yo había elegido mi traje color vino, el de botones dorados que me regalé a mí misma cuando cumplí 60 años. Me había puesto los aretes de perla que me dejó mi madre. Me había peinado con cuidado, con esa disciplina silenciosa que una aprende cuando sabe que el mundo juzga 2 veces a las mujeres mayores antes de escucharlas siquiera una vez. A mi lado, en el taxi que nos llevaba por la avenida Chapultepec, la señora Montserrat revisaba su agenda en el celular. Era una mujer de unos 45 años, seria, eficiente, con los ojos de alguien acostumbrada a evaluar todo en segundos. El Hotel Las Camelias necesitaba proveedor exclusivo de pasteles para bodas, 15 años y eventos corporativos. 100 eventos al año, mínimo. Un contrato así le cambiaría la vida a la dulce herencia para siempre. Señora Carmen, la reputación de su pastelería la precede, me dijo mientras el taxi doblaba hacia la calle donde está el local. Me dicen que sus 3 leches son legendarias en la ciudad. Sonreí con orgullo. Son la misma receta de mi abuela Remedios, 30 años sin cambiarla ni una coma. El taxi se detuvo. Respiré hondo. Le abrí la puerta a la señora Montserrat como si fuera la entrada a un palacio, porque para mí siempre lo había sido. Y entonces la vi. Valeria estaba sentada en la mesa principal del salón de degustaciones, la que yo misma había pintado de color crema con detalles azul talavera, la mesa que reservábamos para clientes especiales. Tenía frente a ella una botella de vino rosado a medio terminar, aunque apenas eran las 4 de la tarde, y estaba mostrándole algo en su teléfono a 2 amigas que yo nunca había visto. Las 3 reían a carcajadas, con esa risa de quien no le debe nada a nadie porque todo se lo han dado sin ganárselo. Cuando me vio entrar, la risa se congeló en su boca. Vi el cálculo en sus ojos. Vi el instante preciso en que decidió atacar primero antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Se puso de pie con esa energía de quien ha ensayado el momento. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido que cortó el suave hilo musical de boleros que yo había instalado en el local hace años, y gritó con una voz que llenó cada rincón de la dulce herencia como si fuera veneno gaseoso. ¡Vieja metiche! Ya te dije 1000 veces que no vengas aquí sin avisar. Apestas a cocina barata y espantas a mis clientes. El tiempo se detuvo. La chica de la caja registradora, Lupita, que lleva 8 años conmigo, dejó caer la bolsa que estaba empacando. El muchacho que decoraba el pastel de bodas en la vitrina levantó el pincel y se quedó inmóvil. La señora Montserrat, a mi lado, no dijo nada. Simplemente dio un pequeño paso hacia atrás, como cuando uno intuye que algo se va a romper y no quiere llevarse los pedazos. Busqué a mi hijo con la mirada. Rodrigo estaba junto al mostrador de los panqués, con el uniforme de trabajo todavía puesto. Lo había escuchado todo, era imposible que no. Lo miré con esa mirada de madre que no necesita palabras, esa que dice, «Di algo, hijo, por favor, di algo». Rodrigo bajó los ojos, fingió revisar algo en su teléfono. Ese silencio fue más doloroso que todos los gritos de Valeria juntos. La señora Montserrat carraspeó suavemente. Me miró con una expresión que mezclaba compasión con incomodidad profesional. Señora Carmen, creo que quizás este no es el mejor momento. Le escribo mañana para reagendar. No reagendó. Ambas sabíamos que no lo haría. Salí de la dulce herencia con la espalda recta. Me negué a doblarme frente a Valeria y sus amigas que ya murmuraban entre risas. Me subí al mismo taxi que había esperado afuera, cerré la puerta despacio y no dije nada hasta que el conductor me preguntó a dónde íbamos. «A casa», dije. «Por favor».
El camino me tomó 20 minutos. 20 minutos en los que miré mis manos sobre el regazo. Estas manos que no tienen las uñas pintadas de gel como las de Valeria. Estas manos que tienen la piel cuarteada en los nudillos, endurecida por años de amasar, de cargar charolas calientes, de lavar moldes a las 5 de la mañana cuando todavía Guadalajara dormía y yo ya estaba de pie porque no había de otra. Cuando Rodrigo tenía 3 años y su padre, mi esposo Ernesto, murió de un infarto en la madrugada de un martes de octubre, yo me quedé con 4,000 pesos en la cuenta bancaria, una renta vencida y un niño que no entendía por qué papá ya no despertaba. No tenía a nadie más. Mi madre ya había muerto. Mis hermanas estaban en Sonora, lidiando con sus propias vidas. Y yo tenía 32 años. Y las manos que me habían visto hacer repostería desde los 9 años, sentada en la cocina de mi abuela Remedios, aprendiendo a templar el chocolate y a reconocer cuando el merengue ya estaba a punto. Empecé con una canasta. Literalmente, una canasta de palma trenzada donde ponía los panqués que hacía de noche, envueltos en papel de China de colores. Los vendía en la escuela de Rodrigo, en el mercado de San Juan de Dios, en la oficina de un contador amigo de Ernesto que me dejaba pasar los viernes. Cada peso que ganaba olía a mantequilla y a esfuerzo genuino. No había otro olor. Con el tiempo llegó el carrito, luego el puesto fijo en el mercado, luego el local pequeño en la colonia americana, de apenas 40 metros cuadrados que me parecieron un palacio. Luego la dulce herencia, 35 metros cuadrados más, con vitrina de vidrio, horno italiano, y ese salón de degustaciones con mesa de talavera que Valeria usaba para sus reuniones de vino rosado con amigas, que nunca habían pisado una cocina en su vida. Llegué a casa. Entré en silencio a la sala, sin encender las luces. Me senté en el sillón donde siempre se sentaba Ernesto. Ese sillón de piel café que ya está gastado en los brazos, pero que no he podido regalar porque todavía huele un poco a él si cierro los ojos y me concentro. Ernesto, pensé, lo que construimos, lo que yo construí para que Rodrigo tuviera algo. Y ahora esto. Cuando Rodrigo se casó con Valeria hace 4 años, yo cedí la administración diaria de la dulce herencia como regalo de bodas. Pensé que era lo correcto. Pensé que así él aprendería, que así se sentiría dueño de algo, responsable. Guardé todos los títulos de propiedad a mi nombre, eso sí, una vieja precaución de mujer que ha sobrevivido sola demasiado tiempo como para olvidarse de que los papeles importan. Lo que no guardé fue la confianza ciega, esa sí la entregué completa y sin reservas. Me levanté del sillón, caminé hacia el estudio. En el cajón inferior del escritorio, debajo de los recetarios de mi abuela Remedios, estaban los sobres que Consuelo, mi contadora de 20 años, me había enviado durante los últimos 8 meses. Cada sobre llegaba con una nota pequeña escrita a mano. Doña Carmen, cuando pueda, revíselos. Los números me preocupan. Yo los había guardado sin abrirlos. Le tenía fe a mi hijo. ¡Qué tonta! Los saqué todos. Los abrí uno por uno bajo la luz amarilla de la lámpara del escritorio, con mis lentes de leer y un bolígrafo rojo en la mano. Lo primero que encontré fue una lista de deudas con proveedores que me dejó sin aliento. Don Aurelio, el de la harina de trigo de Sonora, que me había dado crédito durante 15 años porque decía que mis primeros panqués fueron los que le enseñaron a sus hijas que el trabajo honesto tiene sabor propio. La empresa de lácteos de Los Altos, el distribuidor de esencias y colorantes de repostería. Todos con facturas vencidas de 2, 3, hasta 4 meses. ¿Cómo era posible? La dulce herencia tenía ventas sólidas. Los fines de semana, la fila llegaba hasta la banqueta. Pasé a los estados de cuenta de gastos. Me tomó apenas 10 minutos entender. Bajo el rubro de experiencias y marketing para clientes premium, Valeria había cargado a la empresa en los últimos 6 meses. 2 viajes a la Ciudad de México que ella describía como visitas a proveedores de alta gama. Un curso de branding personal para emprendedoras en un hotel de 5 estrellas en Puerto Vallarta. La remodelación completa del departamento que Rodrigo y ella rentaban en Providencia. El departamento cuya renta, descubrí en ese momento, también la pagaba la pastelería bajo el concepto de espacio de oficina y reuniones ejecutivas. La firma en cada uno de esos documentos no era la de Rodrigo, era la de Valeria. Una firma con una flor dibujada en la V, tan segura de sí misma que me dio ganas de reír y llorar al mismo tiempo.
Pero lo que me quebró de verdad fue la hoja de personal. Celia, que había sido jefa de repostería durante 12 años y que conocía cada receta de la casa mejor que yo misma. Despedida. Motivo: actitud resistente al cambio e innovación. Don Porfirio, el señor de la limpieza que llegaba a las 4 de la mañana y que nunca, en 8 años, llegó un día tarde. Despedido. Motivo: rendimiento insuficiente para los estándares actuales de la empresa. En su lugar, 4 nombres nuevos con sueldos que doblaban a los anteriores, todos con la misma nota en el campo de referencias, recomendada o personalmente por la gerente general. Cerré los ojos. La rabia que sentí no fue la rabia caliente y ruidosa de quien quiere gritar. Fue una rabia fría, quieta, de las que duran. Estaba pensando qué hacer cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba Rodrigo, mi hijo. El corazón de madre que uno nunca termina de apagar me hizo responder. Pensé, por un segundo ridículo y esperanzador, que quizás llamaba para disculparse, que quizás, en el camino a casa, había recapacitado sobre lo que había visto y callado esa tarde. «Rodrigo», dije. «Mamá», su voz era tensa, sin saludo, sin preguntarme cómo estaba. «Valeria está llorando. Dice que la humillaste frente a sus amigas al aparecer sin avisar y arruinar la tarde». Me quedé en silencio un momento. ¿Que yo la humillé? «Mamá, ya sé cómo eres. Siempre tienes que aparecer a inspeccionar, a revisar, como si no confiaras en nosotros. Valeria lleva meses construyendo una imagen nueva para la pastelería, y tú apareces con esa señora del hotel como si todavía fuera tu negocio y no el nuestro. Es mi negocio, Rodrigo. Los papeles están a mi nombre». Los papeles, siempre los papeles. Suspiró con ese cansancio de quien ha ensayado la conversación con su esposa antes de marcar el número. «Mira, lo que necesito pedirte es que de ahora en adelante coordines tus visitas con Valeria, para que no haya conflictos. Ella es la imagen de la marca ahora, y tu presencia, bueno, no encaja con la estética que estamos construyendo». No encaja con la estética. Yo que amasé el primer panqué de esa pastelería con harina prestada y mantequilla comprada con el dinero del empeño de mi anillo de bodas. Yo que pinté las paredes del local con mis propias manos un domingo que Rodrigo tenía 6 años y me ayudó con una brochita pequeña untando pintura en todos los lugares equivocados, y yo le decía que quedaba perfecto. Yo no encajaba con la estética. ¿Y los proveedores sin pagar, Rodrigo? ¿Don Aurelio encaja con la estética? Hubo un silencio breve. Valeria dice que estás inventando problemas para meterte en la administración. Tengo los estados de cuenta aquí enfrente. Mamá, eres muy celosa de Valeria, siempre lo has sido. No puedes aceptar que ella tiene ideas frescas y que el negocio necesita evolucionar. Cerré los ojos. Vi la firma con la florecita en la V. Vi la cara de Celia cuando la despidieron, esa mujer que me enseñó a hacer el betún de queso crema que durante 10 años fue el más solicitado de la ciudad. Vi el sobre de 4 meses de deuda con don Aurelio, que tiene 72 años, y que seguramente estaba esperando ese dinero para pagar lo suyo. «Rodrigo», dije despacio, ¿tú sabías que Valeria pagó su viaje a Puerto Vallarta con el dinero de la pastelería? Otra pausa. Fue una inversión en su desarrollo profesional. ¿Y la remodelación de su departamento? Es el espacio donde atiende clientes. ¿Qué clientes, hijo? Los mismos que nunca llegan porque los proveedores ya no fían porque llevamos 4 meses sin pagarles. Ya empiezas. Su voz se endureció. Ya veo que esto no tiene caso. Mañana habla con Valeria y arreglen sus diferencias como adultas. Pero te pido que respete su trabajo, mamá. Por favor. Colgó. Me quedé sentada en el estudio durante un largo rato sin moverme. El reloj marcaba las 10 de la noche. En la ventana, la calle estaba tranquila, con ese silencio peculiar de los barrios de Guadalajara que a esta hora ya huelen a jazmín de noche y a tortillas de alguna casa vecina. Miré la foto de Ernesto en el librero, una foto de nuestra boda, él con traje azul marino y yo con ese vestido de organza blanca que mi madre tardó 3 meses en coser. Los dos éramos tan jóvenes que a veces no me reconozco. «Ernesto, ¿ves lo que pasó? ¿Ves en qué se convirtió el niño al que nunca dejé pasar hambre?» Me levanté, fui a la cocina.
Me calenté un café solo, y mientras lo bebía parada junto a la ventana, sentí cómo algo en mí se acomodaba en su lugar como una vértebra que había estado fuera de sitio durante demasiado tiempo. La mamá que perdonaba todo murió esa noche con la llamada de Rodrigo. Lo que quedó de pie en esa cocina a las 10:15 de la noche, con el café caliente en la mano y la mirada fija en el jardín oscuro, fue Carmen Lucía Domínguez Reyes. La misma que a los 32 años, recién viuda y sin un centavo, decidió que su hijo iba a crecer con dignidad, aunque para eso tuviera que levantarse a las 4 de la mañana durante 30 años. Busqué el número de Consuelo en el teléfono. Eran las 10:20, pero Consuelo es de las personas que entienden cuando hay llamadas que no pueden esperar. ¿Doña Carmen? Su voz sonó alerta de inmediato, como si hubiera estado esperando esta llamada desde hace meses. ¿Ya leyó los estados de cuenta? Ya los leí todos. Silencio. Luego, ¿y qué va a hacer? Necesito que mañana a primera hora me acompañes al banco y que me des el número del licenciado Fuentes. Oí como Consuelo exhalaba despacio. Llevo 8 meses esperando que me dijera eso, doña Carmen. A las 8 estoy en su puerta. La llamada al licenciado Fuentes la hice a las 11 de la noche. Él es un abogado mercantil que conocí hace 20 años cuando registré la marca de la Dulce Herencia. Hombre discreto, preciso, de pocas palabras y mucha acción. ¿Puedo pedirle algo para mañana, licenciado? Dígame. Necesito los documentos para revocar el poder de administración de mi nuera Valeria Sánchez sobre la Dulce Herencia y necesito una notificación formal de cambio de representante legal. Mi administrador de confianza es el señor Bernardo Ríos, que trabajó conmigo 15 años antes de jubilarse. Pausa. ¿Está segura, señora Carmen? Cerré los ojos. Pensé en Celia, en don Porfirio, en don Aurelia esperando su pago con 72 años, en la señora Montserrat que no iba a llamar, en Rodrigo diciendo que yo no encajaba con la estética. Completamente segura, licenciado. ¿A qué hora puede recibirme? A las 9, en mi despacho. Esa noche no dormí bien, pero tampoco lo necesitaba. A las 6 de la mañana ya estaba frente al espejo eligiendo ropa. Tomé el traje sastre negro que guardo para las ocasiones que importan. Me puse el broche de oro con forma de espiga de trigo que me regaló Ernesto cuando abrí el primer local, el que dice en el reverso, para Carmen, que convierte el trabajo en arte. Me pinté los labios de rojo oscuro. En el espejo no vi a la vieja que Valeria quería hacer invisible. Vi a la mujer que fundó una empresa desde la nada y que hoy iba a recuperarla. A las 8 en punto, Consuelo tocó el timbre. A las 8:15 ya estábamos frente al gerente del banco, el señor Peralta, que me recibió con esa sonrisa de quien no espera sorpresas un viernes por la mañana. Doña Carmen, qué gusto. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Viene con algún asunto del joven Rodrigo? Vengo con asuntos propios, dije. Soy la titular de la cuenta empresarial de la Dulce Herencia, SADCV. Necesito hacer algunos cambios urgentes. El señor Peralta se ajustó la corbata. Por supuesto, la escucho. Primero, bloquear de forma inmediata todas las tarjetas empresariales autorizadas a nombre de Valeria Sánchez. Segundo, modificar los firmantes autorizados de la cuenta para que solo yo y el señor Bernardo Ríos podamos realizar operaciones. Tercero, una impresión completa de todos los movimientos de los últimos 12 meses. El señor Peralta parpadeó. ¿Está usted segura, señora Carmen? La señora Valeria tiene autorización. Tenía, lo interrumpí con calma. La autorización fue mía para darla y es mía para quitarla. ¿Necesita ver los títulos de propiedad? Consuelo puso sobre el escritorio una carpeta ordenada con todos los documentos. El señor Peralta los revisó, asintió y empezó a teclear. Cuando vi en la pantalla de su computadora el mensaje que decía «Tarjeta desactivada» junto al nombre de Valeria, no sentí crueldad, sentí claridad. A las 9:15 salí del banco. A las 9 en punto estaba en el despacho del licenciado Fuentes. No preguntó si estaba segura 2 veces. Eso lo agradecí. Revisó los estados de cuenta que Consuelo le extendió. Asintió varias veces con la expresión seria de quien confirma lo que ya sospechaba, y redactó los documentos en menos de 1 hora. La revocación de poderes de Valeria, el nombramiento de Bernardo como administrador general interino,
y una carta certificada para enviarse a los proveedores con deuda pendiente, firmada por mí, reconociendo la deuda y comprometiéndome a un plan de pagos inmediato. Cuando puse mi firma en cada documento, esa firma que aprendí a escribir orgullosa porque mi madre decía que la firma es el retrato de quien uno es, sentí que era la misma que firmé hace 30 años el primer contrato de renta del local. La misma mano, la misma determinación. Llamé a Bernardo desde el estacionamiento del despacho. Bernardo tiene 68 años, bigote blanco y la honestidad de quien sabe que su reputación es lo único que se lleva uno cuando se muere. Bernardo, necesito pedirle un favor. Usted dirá, doña Carmen. Su voz era calmada, como siempre. Necesito que regrese a la dulce herencia. Hoy, ahora si puede. Silencio breve. ¿Sucedió algo? Sucedió que debí haberlo llamado hace 8 meses, cuando Consuelo me empezó a mandar los sobres. Pero más vale tarde, Bernardo. Oí su respiración. Luego, con una voz que sonaba a alivio contenido. En 40 minutos estoy en la puerta, doña Carmen. ¿Llevo al cerrajero? Llévelo. Me senté en mi coche frente al despacho y encendí mi tableta. Bernardo tenía acceso al sistema de cámaras de la dulce herencia porque yo misma se lo había dado cuando él era administrador. Accedí a las imágenes en vivo desde mi asiento, con el café de la mañana ya frío en el portavasos. A las 10:05, en la pantalla de la cámara de la entrada, vi llegar a Bernardo en su suru blanco de siempre, con una carpeta bajo el brazo y el cerrajero a su lado. En 15 minutos, la cerradura estaba cambiada. Cuando el personal vio entrar a Bernardo con los documentos sellados, hubo un momento de confusión. Lupita, la chica de la caja, empezó a llorar cuando Bernardo le leyó la notificación oficial. No de miedo, de alivio. Ese llanto que sale cuando alguien dice en voz alta lo que uno llevaba meses cargando solo. A las 11 de la mañana vi llegar el coche de Rodrigo. Bajó con esa seguridad de quien cree que el mundo le pertenece por decreto. Café de Starbucks en mano, los lentes de sol puestos aunque era un día nublado. Se acercó a la puerta, sacó su llave, intentó abrirla. No pudo. La intentó 2 veces más. Golpeó el vidrio. Bernardo salió al interior de la entrada, pero no abrió la puerta. Solo levantó un cartel escrito con marcador en una hoja de papel. Se reserva el derecho de admisión. Vi a Rodrigo desde la cámara. Vi cómo la arrogancia se convertía en desconcierto. Vi cómo sacaba el teléfono. En mi mesa, el teléfono vibró. Pantalla, Rodrigo. Lo miré vibrar. 1 vez, 2, 3. Apagué la pantalla. Al mediodía, puntual como siempre, llegó Valeria. No sabía nada. Rodrigo, en su cobardía habitual, no le había dicho una sola palabra. La vi bajar del coche con 3 amigas distintas a las de ayer, pero igual de ajenas a lo que es ganarse un centavo. Llevaba un vestido verde esmeralda y unos tacones que yo nunca podría haber pagado cuando Rodrigo tenía la edad que ella tiene ahora. Entraron al local como si fuera su casa. Pidieron la mesa VIP. Pidieron el menú de degustación. Pidieron vino. El personal, siguiendo las instrucciones de Bernardo, los atendió con corrección y sin dar señales de nada. Las vi comer desde la cámara. Vi a Valeria levantar su copa y decirles algo a sus amigas, seguramente algo sobre la vieja que había intentado arruinarle la tarde ayer y que hoy ya estaba en su lugar. Sentí algo que no era ira, era una calma que asusta. Cuando llegó la cuenta, Valeria sacó la tarjeta negra empresarial con ese gesto automático de quien lleva años pagando con el dinero de otra persona sin pensarlo siquiera. El lector marcó error. La vi fruncir el ceño. La vi indicarle al mesero que la intentara de nuevo. El mismo pitido, la misma luz roja. La cara de Valeria pasó del fastidio al pánico en cuestión de segundos. Sus amigas empezaron a mirarse entre ellas. Valeria golpeó la mesa, exigió al gerente. Bernardo salió de la oficina con esa serenidad suya de hombre que ha visto muchas cosas en la vida. Dejó la cuenta sobre la mesa, 4,200 pesos. Señorita, la tarjeta fue cancelada por instrucciones de la titular de la cuenta. El total es de 4,200 pesos. ¿Paga en efectivo? ¿Qué? ¿Quién es usted? Yo soy la gerente de este lugar. Bernardo no alzó la voz, pero la llenó completamente. Señorita, la gerente general interina de la Dulce Herencia, designada por la titular y dueña, doña Carmen Domínguez, soy yo. Usted no figura en el registro de personal ni en los documentos legales de esta empresa. Usted es una cliente,
Si no puede pagar, tendré que llamar a la policía por consumo sin pago. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse desde la cámara. Las 3 amigas tomaron sus bolsas y se fueron sin decir una palabra, dejando a Valeria sola frente a una mesa llena de platos vacíos y una cuenta que no podía pagar. La vi buscar desesperadamente en su cartera, vi sus manos temblar, vi el momento exacto en que entendió que no había nadie que fuera a rescatarla. Fue escoltada hacia la puerta por 2 empleados, con ese tipo de firmeza que no necesita ser brusca para ser definitiva. Pasó por el mismo lugar donde ayer señaló mi cara y gritó que yo apestaba. Hoy era ella quien salía con la cabeza gacha. El personal aplaudió cuando la puerta se cerró. Yo lo vi todo en silencio desde mi tableta, recostada en el respaldo de mi asiento, soltando despacio el aire que sin darme cuenta había estado conteniendo. Han pasado casi 4 meses desde ese día. La dulce herencia volvió a ser lo que siempre fue. Celia regresó a la jefatura de repostería la semana siguiente, sin que yo tuviera que pedírselo 2 veces. Don Porfirio también. Pagué todas las deudas con los proveedores el mismo día que tomé el control de las cuentas. Don Aurelio me llamó llorando cuando recibió la transferencia. Me dijo: «Doña Carmen, ya sabía yo que usted no era de las que olvidan a la gente que cree en una». Me fui a sentar con él a tomar un café ese fin de semana. Me lo merezco. Los ingresos de los últimos 3 meses subieron más del 40%. La señora Montserrat nos llamó 2 semanas después. Quería darme la oportunidad que el incidente del jueves le había impedido darme. Firmamos el contrato de repostería para el Hotel Las Camelias. Con una parte de esas ganancias, creé un fondo para becas de capacitación para el personal. Se llama Semillas Remedios, en honor a mi abuela. Ya hay 3 empleados estudiando técnicas de repostería francesa en el CEART. No he tenido contacto directo con Rodrigo. Él ha intentado llamarme varias veces. Yo no contesto todavía. No porque no lo quiera, sino porque el amor sin consecuencias no enseña nada. Y yo a Rodrigo lo quiero demasiado como para dejar que siga siendo el mismo hombre que se quedó callado mientras me insultaban. Consuelo me contó, porque en esta ciudad todo se sabe, que Rodrigo y Valeria tuvieron que dejar el departamento de Providencia y rentar algo más modesto en otra colonia. Que Valeria intentó volver a casa de sus padres, pero tampoco la recibieron bien. Que Rodrigo está trabajando en una empresa de distribución de alimentos, en ventas, empezando de cero. El viernes pasado fui a pagar una deuda pendiente con una panadería del centro. Al salir, pasé sin querer por la calle donde está esa empresa. Vi a Rodrigo a través del vidrio del local. Llevaba camisa y corbata. Estaba de pie frente a una computadora concentrado. Sin los lentes de sol. Sin el café de Starbucks. Con la mirada de alguien que está aprendiendo que las cosas cuestan. Se veía diferente. Se veía más parecido al niño que una vez me ayudó a pintar un local con una brochita pequeña y le decía a todo que quedaba perfecto. Me alejé antes de que me viera. Todavía no era el momento. Pero en algún momento lo será, porque soy su madre, y eso no cambia. Lo que sí cambió fue esto. Ya no soy el cajero automático de nadie. Ya no soy la vieja que se esconde en un rincón para no incomodar la estética de nadie. Soy Carmen Lucía Domínguez Reyes. Soy la mujer que convirtió una canasta de panqués en una empresa de 30 años. Soy la que no se dobló cuando la señalaron con el dedo frente a todo el mundo. Y si alguna de ustedes, mientras escucha esto, siente que la tratan como si su sacrificio de toda la vida no valiera nada, quiero que sepa lo siguiente. Los papeles importan. Los límites importan, y el respeto que no se gana con palabras se puede recuperar con acciones. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para hacerse respetar? ¿Cuál fue su momento más valiente? De verdad leo cada uno, su voz importa aquí. Hasta la próxima historia.